Amado Dios, amado Padre Celestial, Señor Todopoderoso, te damos gracias, Señor, porque una noche más, Señor, nos permites compartir, Señor, de tu palabra, de tu presencia, de tu amor, de tu misericordia. Amado Dios, yo me pongo delante de ti, Señor, pidiéndote por este hermoso y bello grupo más que vencedores en Cristo Jesús. Porque así nos consideramos, Señor, más que vencedores. De pronto nos encontramos en prueba, nos encontramos en tribulación, nos encontramos en dificultad, Señor. Pero eso no quiere decir que no seamos más que vencedores. Porque sabemos, Señor, que los que te aman de verdad, todas las cosas que tú haces obran para bien, conforme al propósito con el cual tú nos llamaste, Señor. Eso lo dice el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, Señor. Gracias, Padre Celestial, por todo lo que nos das. Gracias, amado Rey, por la vida. Gracias, Señor, por ese alimento que llevaste a nuestra mesa. Gracias, Señor, por ese vestir, por ese abrigo, Señor. Y te damos gracias porque sabemos que hay muchas personas que no han podido degustar de esto, Señor. Somos privilegiados, amado Rey. Por eso reconocemos tu amor, Señor. Reconocemos tu grandeza y nos inclinamos, Señor, suplicándote, papito Dios, que no quites tu presencia de nosotros, que siempre nos acompañes, amado Rey. Perdona nuestros pecados, Señor. Perdona todo lo malo, papito Dios. Hoy, Señor, queremos que nos limpies, Señor, de toda maldad que tengamos todavía en nuestro corazón, Señor, de todo mal pensamiento, de todo mal actuar, de toda mala actitud. Por favor, mi Señor amado, te lo suplico, Señor, en el nombre de nuestro amado Rey, de nuestro amado Señor Jesucristo, que seas tú, Señor, hoy tomando control de esta reunión. Toma el control de mis hermanos en sus pensamientos, en su corazón, Señor. Que todo lo que estén haciendo en este tiempo, Señor, sea dejado a un lado, Señor, para concentrarnos solo en ti, no en quien habla, Señor, puesto que yo me hago a un lado, para que en tu misericordia, Señor, me uses como instrumento, papito Dios. Que mi boca no diga mi pensamiento ni mis creencias, Señor, sino que digan lo que está en tu palabra y lo que tú quieres que sea transmitido en esta noche, Señor. En el nombre del Todopoderoso de nuestro Señor Jesucristo, hemos orado. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, de verdad que qué gusto el poder estar compartiendo en esta hermosa noche con todos ustedes. En la noche de hoy, amados hermanos, vamos a compartir un tema muy, pero muy importante, y es el servidor o el servicio. Esto lo ha traído el Señor, la verdad, hace ya unas semanas. Este tema está preparado hace unas semanas, pero el Señor no había permitido que lo trajésemos porque creo que era necesario que primero viviéramos lo que está sucediendo en nuestro país, lo que nos compartía de pronto nuestra hermana Paola, en donde vemos que lo que sucede hoy en día es un claro ejemplo de cuando nosotros estamos totalmente alejados de Dios y creemos que estamos ayudando o que estamos siendo de utilidad para la obra de Dios. Claro, algunos dirán, pero lo que está sucediendo en este momento en Colombia, eh, por ningún lado se ve a Dios. Y evidentemente hay muchas de las personas, diría que casi que la gran mayoría, no tiene a Dios en su corazón, es verdad. Pero habemos unos pocos que sí. Es importante, amados hermanos, que entendamos y comprendamos que cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, nosotros hemos recibido un llamado. En la reunión que desarrollaremos en la noche de hoy, la intención del Señor es que nosotros verdaderamente entendamos ese llamado, que el servicio y el servidor son dos, digamos, palabras que no podemos desligar la una de la otra, porque muchas veces pensamos que cualquier persona puede servir, y ya ahorita me van a comprender cuando me refiero a servir, y que está desligado con quien lo realiza, o sea, el servidor. Pero no es así, y ese es el error que hemos visto desafortunadamente en nuestro país
en estas semanas de paro, en estas semanas de disturbio, en estas semanas de odio, en estas semanas en que hemos visto verdaderamente que nuestro corazón no está con Dios. Pero hay unos pocos que están luchando porque toda esa gran multitud se dé cuenta que la manera en la que queremos hacer valer nuestros derechos no es la correcta. Y por eso el tema de hoy, el servidor y el servicio. En primera instancia, amados hermanos, pues debemos comprender qué es ser un servidor. Porque muchas personas, como de pronto ustedes lo pueden ver en la imagen, levantan sus manos y dicen, yo soy un servidor, yo le sirvo a Dios. Eso lo podría decir yo o alguno de ustedes. Y por el hecho que yo me refiera de esta manera no quiere decir que no sea así, sino que muchas veces levantamos las manos queriendo hacer muchas cosas, pero cuando empezamos a hacerlas resulta la imagen que ustedes pueden ver abajo. Y es que esa persona que levantó la mano inicialmente diciendo, heme aquí, pues cuando comienza a servir o cuando lo comienza a intentar hacer, empieza a haber un problema. Empieza a ver que ya esto del servicio y del ser un servidor, como que no era lo que yo pensaba, como que no era tan fácil, como que yo tenía en mi mente algo y lo que me está sucediendo ahora no es lo que yo me imaginé. Y claramente eso es una evidencia de cuando nosotros queremos actuar en nuestras fuerzas y no con la ayuda de Dios. Por eso nosotros, en primera instancia, ¿qué debemos ser cuando entendemos el concepto de servidor o de servicio? Es que nosotros somos una fuente de solución. ¿Solución de qué? Solución de problemas, solución de dificultades, solución de falta de conocimiento respecto a Dios y su palabra. ¿Por qué? Porque transmitimos la palabra que Dios nos ha entregado, ¿cierto? Porque somos instrumentos en las manos de Dios, porque somos esas vasijas rotas que el Señor lo que hace es desmenuzarlas y las va acomodando conforme a lo que Él desea de cada uno. Entonces, esta primera diapositiva que les traje en esta noche es para que no solamente nos quedemos en la parte de que levantemos las manos para decirle a Dios, heme aquí, lo cual más adelante lo vamos a desarrollar y evidentemente es muy importante, pero que no solo se quede ahí, sino que no seamos una fuente de problemas, sino de qué? De soluciones. Es muy importante cuando nosotros interiorizamos esto. ¿Para qué? Para que cuando estemos desarrollando el servicio no nos vayamos a ver turbados por lo que hemos hecho. Entonces, en primera instancia tenemos que definir y hacer algunas connotaciones respecto a de dónde viene, de dónde se toma la palabra servidor y algunas palabras que surgen de esta misma interpretación. En el Antiguo Testamento, amados hermanos, esta palabra se usa de una manera en que encierra diversas connotaciones. Inicialmente se toma del hebreo, que viene de la palabra abodá. Y esta palabra es usada en el Antiguo Testamento como la persona o el acto de trabajar. Una persona que trabaja ya sea en el campo, como lo pueden ver, en un oficio o en el trabajo del ministerio y servicio a Dios. Un ejemplo de esto lo podemos ver como ustedes lo connotan ahí en Primera de Crónicas, capítulo 9, versículo 19. ¿Qué dice ese versículo? Dice, Salún, hijo de Coré, hijo de Ebiasaf, hijo de Coré, y sus hermanos los coreitas, por la casa de su padre, tuvieron a su cargo, aquí viene el servicio, la obra del
ministerio, guardando, eso fue lo que se les encomendó, las puertas del tabernáculo, como sus padres guardaron la entrada del campamento de Jehová. Entonces en el Antiguo Testamento se mostraba el tema del servicio de abodá como ese acto, ¿cierto? De trabajar, de hacer una actividad para el servicio propio o el servicio de la comunidad. Pero cuando nosotros vemos el Nuevo Testamento, digamos que nos muestra o nos da una capacidad de entender esta palabra un poco más o de una manera más grande, más global, para ir ya después a lo particular. ¿Qué les estoy diciendo? En el Nuevo Testamento se usa una palabra que es diaconos. Y esta palabra se usaba, amados hermanos, para la acción de servir o de ministrar. Por eso ustedes en el Nuevo Testamento encuentran la palabra diácono. Y como lo pueden leer, indica que es un siervo o ministro que atiende a otro. Uno que sirve para los mandados, así se colocaban. Habían algunas excepciones en las que el enfoque de diácono, de servidor, estaba totalmente dado ¿para qué? Para la iglesia y el cuerpo de Cristo. Pero lo que les quiero dar a entender es que en el Nuevo Testamento vemos esta palabra ya más enfocada al servir al otro. Mientras que en el Antiguo Testamento, digamos que se podía o se puede malinterpretar en que solamente es el acto de trabajar. Pero vemos que va más allá, ¿cierto? Pero hay una palabra muy importante y a medida que desarrollemos la enseñanza, vamos a entender por qué la colocamos acá o por qué el Señor la trae. Y es que la palabra servir o servidor, amados hermanos, viene conjuntamente con la palabra esclavo. Y muchos de nosotros dirán, pero el servir, ¿qué tiene que ver con la esclavitud? Pues recordemos que en el momento en que se escribió la Biblia, en ese momento estaba totalmente permitido, ¿sí? Que las personas tuvieran esclavos o siervos. Digamos que eso entre comillas hoy en día no se ve y lo pongo entre comillas porque verdaderamente hay sitios en los que te tratan como un esclavo en la forma negativa y te humillan y te ultrajan. Pero para la definición de la palabra de esclavo, ¿sí? Que lo podemos entender desde la palabra doulos, se usaba para indicar a una labor, a servir. Fíjese, la esclavitud estaba dada en la labor servil, pero también en un sentido en el que ese esclavo estaba en total dependencia de otra persona. En el Nuevo Testamento y muchas partes de la Biblia que usa Pablo, usa la palabra esclavo, pero no como esclavo del pecado, esclavo de la maldad, sino como esclavo del Señor Jesucristo. O en su defecto encontramos en el Nuevo Testamento por parte de Pablo la palabra siervo. También lo vamos a encontrar con otros apóstoles, pero está muy, digamos, enfatizado con Pablo. Entonces empezamos a entender que la palabra esclavo, ¿cierto? Tiene mucha relación con la palabra servir, con la palabra ministrar, con la palabra diáconos, con la palabra trabajar, con la palabra oficio, ¿cierto? O labor. Pero esta palabra de servir también trae una parte muy negativa y es porque se ha digamos que vuelto de esa manera. En sí no era que la palabra en sí fuese constituida para algo negativo, sino que se usó de esa manera, y es la palabra latreia. De ahí viene la palabra idolatría. Y es que esta palabra latreia era traducida para decir servicio, ¿sí? Era una palabra griega,
Ática. ¿Qué quiere decir Ática? Del este de Grecia, perdón. Por eso indica esta connotación, Ática, que indicaba que las personas le servían ya no a Dios. Recordemos que Grecia era una nación muy, muy idólatra, y entonces empezaban ya a servirle a dioses, a hacer cultos y a hacer cosas que no se debían. De ahí, como les digo, viene la palabra ¿qué? Idolatría. Pero en el libro de Romanos, en el capítulo 12 y en el versículo 1 y 2, vemos el significado muy arraigado de lo que Pablo nos quiere dar a entender sobre el servicio, y nos da una fuente muy rica de lo que nosotros debemos entender por servir. En Romanos 12, versículos del 1 al 2 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, miren, os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Algunos de ustedes de pronto podrán decir, no entendí nada. ¿Qué es lo que nos está diciendo Pablo, amados hermanos? Es que nosotros, cuando le servimos, ya sea a Dios o ya sea a un hermano o a nuestra familia o a quien sea, siempre debemos estar reconociendo la gloria y honra a Dios. Que si lo que nosotros hacemos no glorifica a Dios, verdaderamente nosotros no estamos realizando un buen servicio, sino que muy posiblemente estamos colocando esa palabra latreia en nuestro corazón, o sea, idolatría. ¿Por qué? Porque quiero que me vean, porque yo quiero resaltar, porque yo quiero ser a quien miren. Pero la palabra me dice que a mí no me deben mirar. A quien deben mirar es a quién? A Cristo. No lo que yo haga. En otras palabras, el servicio debe estar dado en la ejecución de la voluntad de Dios, en que si yo estoy haciendo lo que Dios quiere que yo haga, estoy sirviendo. De lo contrario, muy posiblemente, amados hermanos, estamos cometiendo ¿qué? Idolatría. Entonces miren cómo cuando empezamos a escudriñar las escrituras encontramos situaciones y cosas muy profundas, muy importantes respecto a esto. Aquí les coloqué una frase que me gustó, que encontré. Esto lo saqué del diccionario Vive Nuestro Nuevo Testamento. ¿Sí? Estas definiciones no son mías, son tomadas de acá. Y encontré una frase que me gustó respecto al adjetivo de la trella, que es logiken, y se refiere a que es un servicio motivado por un verdadero amor a Dios, como respuesta por su gran amor por el pecador. No se refiere a nuestro culto formal del día domingo, sino al servicio de 24 horas que damos a Dios, donde usamos para Él todo nuestro talento y tiempo. Entonces me gustó mucho esto y por eso lo coloqué, porque verdaderamente vemos que el servicio debe ser algo que nazca de nuestro corazón, no por vanidad, sino reconociendo la obra redentora de Dios. Cuando yo reconozco que necesito, debo, quiero ser un servidor, entiendo que Cristo hizo una obra en mí, que me regeneró, que me cambió, que me transformó completamente y que ahora sí puedo decir que soy nueva criatura y ahora sí puedo ¿qué? Servir. Por eso el creyente y el cristiano, amados hermanos, no debe servir un ratico mientras que está en la iglesia, 2 horitas, 3 o mediodía. El servidor de Dios sirve las 24 horas del día.
¿Por qué trajimos este tema, amados hermanos? Es porque se nos ha olvidado servir. Ahora todo lo queremos hacer por ganar algún tipo de recompensa, ya sea económica, ya sea material, ya sea reputacional, ya sea de poder. Pero nuestro corazón se está viendo contaminado por el mundo y no lo estamos haciendo verdaderamente como el Señor nos pide que lo hagamos. Entonces, aquí viene una pregunta y una reflexión a la misma vez. ¿Quién es el siervo de Cristo? Y a la misma vez pregúntate tú, ¿tú eres un siervo de Cristo? ¿Tú eres un servidor de Cristo? Porque algunos creen que cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, o cuando se cree que lo recibimos, con el solo hecho de que eso suceda, ya somos salvos y no tenemos nada más que hacer. En efecto, el tema de la salvación ya lo hemos estudiado y entendemos que la salvación es por fe. Pero hay algo muy importante que el libro de Santiago nos enseña a nosotros, y es que yo puedo tener mucha supuesta fe en Cristo, pero si yo no pongo en evidencia eso con las obras, o sea, si yo no doy testimonio de que verdaderamente tengo fe en Cristo, no estoy haciendo absolutamente nada. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que toda persona ha sido llamada por el Señor Jesucristo. Y como ha sido llamada por el Señor Jesucristo, debe dedicar su vida al servicio de Dios y sus hermanos. Si tú y yo, amados hermanos, no lo estamos haciendo, debes y debemos preguntarnos, ¿ya somos nuevas criaturas? ¿De verdad ya soy salvo o creo ser salvo? Es muy importante el tema del servicio, porque es que el Señor nos llamó a nosotros y confundimos el tema del servir con que yo esté en una iglesia, con que yo esté en un sitio reconocido y me vean hacer algo. Eso no es verdad. Tú puedes estar o vivir solo en tu casa y servirle a Dios dando testimonio con tu vida. Tú puedes estar en tu casa y servirle a tu familia y dándole gloria y honra a Dios. Y estás usando lo que Dios te dio, esos dones, para la obra de Cristo. Porque recuerda que tú eres la Biblia que los incrédulos no quieren leer. Los incrédulos y las personas del mundo no quieren leer la Biblia. Entonces, ¿qué pasa con el cristiano y con el siervo de Cristo? Que es la Biblia que lee el mundo. Entonces, tu testimonio y tu servicio es el que habla de lo que Cristo ha hecho en tu vida. Y cuando tú das un mal testimonio o das un mal servicio, pues estás dando algo que no es la verdad y estás difamando o estamos difamando el nombre de Cristo. Es importante entenderlo. Entonces algunos dirán, pues si es así de esa manera y si es como tan complicado, pues yo entonces mejor no servir, ¿cierto? Porque si Dios me va a mirar y de una u otra manera va a estar atento a lo que yo hago, pues ¿para qué lo hago? Pero amados hermanos, volvemos al mismo punto. Dios nos llamó a todos los que están escuchando esta reunión, el Señor nos llamó. Dice la palabra que muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Pero no porque Dios sea el que los escoja en sí, sino porque nosotros nunca dispusimos de nuestro corazón para servir a la obra de Cristo. Claramente esta enseñanza está enfocada en el servicio espiritual. Pero algunos dirán, es que la palabra de Dios dice que solo algunos son los que deben servir. Y hay algo que se llaman los ministerios. Y esos ministerios los dio Cristo. Entonces, que algunos sean los que se dediquen a eso y que los otros nos dediquemos solamente a estar sentados.
a recibir de una enseñanza. Cuando se nos queda algo, pues gloria a Dios. Pero cuando no, es como cuando uno le hace al computador controlar, suprimir. Se fue todo. Le preguntan en una hora después de que se acaba un servicio en la iglesia, por decirlo así, en el templo, de qué se trató eh, el culto del día de hoy, ya sea domingo, del día que sea. Y muchas veces uno se queda como pensando, como, qué fue lo que hablaron? ¿Qué fue lo que dijeron? Ahí estamos aplicando el servicio. Porque cuando tú le pones cuidado a un hermano del mensaje que te está trayendo Dios, pues estás dando buen testimonio de Dios. Pero cuando no, entonces, volviendo al punto de que algunas personas creen que porque hay 5 ministerios en la palabra de Dios, de los cuales actualmente solo se usan 3, y que solamente unas pocas personas son llamadas a esos 3 ministerios, pues yo no tengo nada que hacer para la obra de Cristo, y eso es falso. Primero que todo entendamos dónde está eso de que hay 5 ministerios, eso donde lo dice. Eso está en Efesios, capítulo 4, versículos del 11 al 12. Dice la palabra de Dios, y él mismo, o sea, Cristo, constituyó a unos que apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Pero con qué finalidad? ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces encontramos aquí unos que han sido llamados para realizar unos ministerios muy particulares por el Señor Jesucristo. Los apóstoles fueron 12, contando a uno llamado para los gentiles, que fue Pablo. Esta enseñanza yo no pretendo discutir si Pablo fue un apóstol o no lo fue. La Biblia habla por sí sola. Pero, ¿qué doy a entender con esto? Que la palabra es muy certera cuando también me habla de que solamente fueron ellos llamados a ser apóstoles. Actualmente encontramos muchas personas que ya no se quieren llamar pastores, sino que en su servicio, porque como se creen que ya están en las nubes, que mejor dicho están ya casi que al lado de Cristo, entonces se quieren llamar así, apóstoles. No les sirve la palabra pastor, maestro o evangelista. No, sino que se envanecen en sí mismos y quieren ser llamados así. Encontramos también otro ministerio que es el de los profetas. Este ministerio se cerró cuando se cerró el canon bíblico, o sea, el Apocalipsis. Entonces esas personas que le sirvieron al Señor como profetas, pues esos profetas ya solamente se usa hasta el punto del don profético, no como ministerio. Entonces ya usted no puede ponerle cuidado a una persona que le va a decir, venga, le profetizo. O sea, uno encuentra ya desafortunadamente personas que toman este tema de la profecía bíblica, como una bolita de cristal. Entonces van a las iglesias sencillamente a que les lean el futuro. Entonces encontramos el ungido de Jehová, que esta persona es capaz de decirle a usted qué necesita, solamente que me tiene que dar una platica, obvio, ¿cómo se les ocurre? ¿Cómo no? ¿Cómo les voy a dar profecía gratis? ¿Mm? Entonces ya no queremos escuchar la palabra, sino que a qué hora se acaba esto, porque necesito ir a hablar con quién, con el profeta. Necesito ver qué me depara el futuro. ¿Cómo me va a ir en el trabajo? ¿Será que mi esposa me está poniendo los cachos? ¿Será que mi esposo está con la secretaria? ¿Será que está con aquella? ¿Será que está con aquel? Pero ya no queremos saber nada de la palabra. Pero encontramos otros 3 ministerios que actualmente sí están funcionando. Y es el servicio, y son los de los servicios más importantes que Dios tiene actualmente para nosotros.
O sea, son tres de los servicios más altos que un servidor de Cristo puede llegar a ostentar. Evangelista, el cual va y predica. Un evangelista es el que lleva la palabra. Todos somos evangelistas. Por eso aquí recalcamos que todos somos siervos ¿de quién? De Cristo. Por ende, todos somos servidores. Todos debemos ser esas personas que el Señor comisionó por allá en Mateo 28 a que vayamos a todas las naciones y prediquemos la palabra, a todas, sin importar si tú eres blanco, negro, amarillo, verde, rosado, a todos. Hay otros que son denominados pastores. Esos son unas guías para un rebaño, para unas ovejas. Unas personas que como nosotros de pronto no todavía no tenemos esa instrucción tan alta, esa dedicación y que todavía el Señor Jesucristo no ha llamado a ese servicio pastoral. Y encontramos a los maestros, que los maestros son los que enseñan la palabra de Dios de una forma más académica. Pero en general, estos tres últimos, evangelistas, pastores y maestros, ¿sí? Deberíamos por lo menos nosotros anhelar el de evangelistas, el de llevar la palabra de Dios. Y de ahí viene el tema de hoy. ¿Cuántos de nosotros queremos servirle a Dios? ¿Cuántos de nosotros verdaderamente queremos servir para la obra? Y aquí había algo que el Señor ponía en mi corazón hace poco, mientras que volvía y repasaba la charla, la enseñanza, y es que muchas veces nosotros queremos servir en la obra de Cristo porque de pronto conocemos la palabra, porque de pronto ya llevamos tiempo, porque creemos que somos aptos para servir de una forma más relevante que el solo hecho de llevar la palabra de Dios, que me parece totalmente lo más importante. Pero cuando deseamos de pronto algunos de estos tres ministerios, no evaluamos primero cómo está nuestra relación en conjunto con lo que tiene que ver con nuestras relaciones interpersonales. Y es, muchos de nosotros podemos llegar a anhelar el servicio, pero no nos aguantamos que nuestros jefes nos digan algo. ¿Cuántos de nosotros trabajamos acá en empresas? Yo trabajo en una empresa secular, y muchas veces uno piensa y dice, yo no me aguanto a este jefe, o no me aguanto a este compañero, o no me aguanto a X, o no me aguanto a Y. Entonces, ¿cómo se aplica el servicio ahí? O sea, yo sirvo a raticos y cuando estoy de ánimo para hacerlo, o verdaderamente entiendo que debo estar dispuesto las 24 horas del día. ¿Para quién? Para Dios. Porque recordemos que el servicio está enfocado en qué? En la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces el siervo de Cristo, amados hermanos, es alguien que es capaz de asimilar las situaciones con el mundo impío, con el mundo secular, y que sabiéndolo hacer, ahora sí es capaz de transmitirlo para las ovejas o para sus coherederos, como nos llama la palabra de Dios, con nuestros hermanos. ¿Qué estamos haciendo por nuestros hermanos? Y no se trata de dar plata, no se trata de dar mercados, sino qué disposición tengo yo para darle una palabra de aliento al que la necesita, al que de pronto en este momento tiene ganas hasta de quitarse la vida porque la situación que está viviendo no lo deja encontrar una solución. Amados hermanos, nosotros estamos llamados a servir. Si tú dices que crees en Cristo, tú tienes que servir. Eso no quiere decir que no tengas problemas. Lo que quiere decir es que aún a pesar de las dificultades, el Señor te va a usar para dar la gloria y la honra a Él, que es lo que verdaderamente importa.
Y como les decía anteriormente, es que todos fuimos llamados a ser ¿qué? Siervos de Dios. Y eso es lo que nos dice Romanos 6:22. ¿Qué nos, qué nos quiere el Señor expresar? Cuando nosotros entendemos que el Señor nos liberta, que el Señor nos ha liberado del pecado y que ahora Él nos ha llamado siervos, debemos dar ¿qué? Frutos. Esta fue una enseñanza que nosotros vimos hace unos días del libro de Mateo, del Sermón del Monte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Oigan, el Señor primero nos liberta, nos saca del pecado y ahí sí somos siervos de Dios. Entonces aquí aprendemos algo muy importante y es que cuando Dios me llama, cuando yo tengo un llamado de Dios, yo debo escucharlo y el llamado es irrefutable. Si Dios te llamó, así como lo hizo el profeta que se puso de necio, ¿cierto? Y don Jonás prefirió irse a una ciudad que no debía cuando Dios lo había llamado para que tenía que, para ir a la correcta, a Nínive, y él decidió irse para Tarsis. Pues así tú creas que haciendo eso vas a lograr mucho cuando el Señor te llama, y no vas a ser capaz de resistir la gracia de Dios. Tú fuiste llamado a servir en la obra de Cristo. Tú no fuiste llamado a trabajar solamente en una empresa. No fuiste llamado solo a tener una familia, a tener hijos. Tú no fuiste llamado solamente a estudiar o a tener amigos. No, tú fuiste llamado ¿a qué? A ser un siervo de Dios, a trabajar para la obra de Dios. Y es que la palabra de Dios dice que mucha es la mies, pero no hay obreros. Y muchos lo queremos de a ratico, pero otras veces como que nos desmotivamos. Entonces debemos ser siervos de Dios en todo momento y lugar. Primera de Pedro 2:16, como libres. ¿Cómo es que nosotros vamos a ser siervos de Dios en todo momento y lugar? Libres. Pero oigan, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Es que muchos confundimos la libertad con el libertinaje. Y esos verdaderamente todavía no han nacido de nuevo. Yo hoy lo que quiero con esta enseñanza es que reflexionemos sobre yo qué le estoy dando a Dios, porque Él me lo da todo. O sea, Dios me sirve. Lo decía nuestra hermana Paola, ¿cierto? De que Dios no vino, Cristo no vino a ser servido en su primera venida, claramente, sino a servir. Se lo dijo a los apóstoles, a sus discípulos. Y si Él vino a eso, ¿cuánto más nosotros? No solamente es el hecho de que consigamos la salvación, sino que estamos haciendo por los que todavía no la tienen. ¿Qué estás haciendo tú? ¿A cuántos le hablaste hoy de Cristo? O bueno, hoy no, en la semana que llevas. O bueno, no en la semana, en los 15 días que lleva ya casi este mes. O bueno, no, ¿cuánto? Por lo menos en los últimos 2 meses. O bueno, no, en los últimos 5 meses. O bueno, por lo menos una vez en tu vida. Pero tú quieres recibir todo, pero no quieres dar nada. Por eso es que vemos hoy las calles abarrotadas de personas que solamente quieren pedir y pedir y pedir y pedir y pedir. Claro, muchas cosas son verdad y son necesarias. Pero cuando uno va y mira esos pliegos, y lo digo con el mayor de los respetos, uno ve una cantidad de estupideces. Por Dios, no se puede dar todo. Pero yo no estoy justificando al gobierno porque el gobierno también es un ladrón.
Entonces, ¿qué pasa? O es el uno o es el otro. Pues ni lo uno ni lo otro. Es que no nos paramos en el ángulo de la piedra que es Jesucristo. Esa piedra reprobada que rechazó el pueblo de Israel y que gracias a ellos es que tú y yo hoy en día podemos contar con la salvación. Pero si tú sacas de tu vida la cruz y crees que tú eres salvo porque tú has hecho algo bueno, pues verdaderamente tú todavía muy posiblemente no has sido salvo porque no has entendido el concepto. Pero lo más terrible, todavía no lo vives. He ahí el problema. Entonces, ¿qué significa ser siervo de Dios? Para ir concluyendo, que un siervo de Dios, primero que todo, hace lo que Dios le mande. Un siervo de Dios no escoge a dónde se va a ir. Ah, no, es que yo solamente le predico o le hablo a mi familia. No, es que yo solamente voy y hablo en mi congregación. No, es que yo solo voy y hablo si es en un lugar bonito, pero si es en un lugar feo, si tengo que ir a un lugar donde de pronto hay ladrones, donde de pronto hay prostitutas, donde de pronto hay personas enfermas, donde hay situaciones complicadas, pues no lo hago. Eso no es ser un siervo de Dios. El siervo de Dios hace lo que Dios le mande. Si Cristo hizo la voluntad del Padre, ¿cómo no lo vamos a hacer nosotros? Con mayor razón. Pero no solamente es hacer lo que Dios le mande, sino también que ir a donde lo envíe, como les decía. Y ahí va una mezcla en la que yo hago la voluntad de Dios en donde Dios quiera que lo haga. Hay algunas personas que de pronto queremos y decimos, uy, Dios mío, dame, no sé, una congregación grandísima, una congregación que tenga muchas personas de estrato 4 para arriba, porque imagínense cómo me voy a untar con los de estrato 1, con clase social alta, porque no, es que a mí como que tal vez no, a mí no me fluye la palabra de Dios cuando estoy como con las personas más humildes, eso como que no. Entonces tú no eres un siervo de Dios. Y adicional a eso, el siervo de Dios debe ir no cuando él quiera, sino cuando Dios se lo ordene. No, es que voy mañana, no, es que mañana lo hago. Es que mañana llamo al hermano. Es que mañana ayudo al otro. No, no es mañana, es ya. Vuelvo y te pregunto, ¿verdaderamente te consideras un siervo de Dios? Y el Señor me ponía a reflexionar a mí mucho con esto, de verdad se los digo. Porque no es solamente venir a traer una enseñanza o hablar, yo qué sé, la primer barrabasada que se me pase a mí en mi mente o en mi cabeza. No, sino es verdaderamente qué tanto estas enseñanzas ustedes están llevando y las están aplicando en su vida. Pero lo más importante, cuánto yo las estoy aplicando. Porque si yo les estoy trayendo un evangelio que yo no aplico, pues yo soy un mentiroso. Y el Señor me preguntaba, David, ¿tú eres mi siervo? O sea, ¿tú me estás sirviendo, David? Nosotros estamos haciendo lo que Dios quiere, amados hermanos. Eso tenemos que verdaderamente reflexionar si lo estamos haciendo de la forma correcta. Y si no, no es darnos látigo, sí arrepentirnos, pero permitirle a Dios que nos transforme y cambiemos. Y que desde hoy, no desde mañana, sino que desde hoy, sea el Señor transformando mi corazón y siendo una nueva ¿qué? Criatura. ¿Para qué? Para servirle a Él. Un ejemplo de un servidor de Dios es el profeta Isaías. En Isaías 6:8 él dice, es esa frase tan llamada, heme aquí, Señor.
Aquí estoy yo, dijo el profeta. Entonces Isaías nunca buscó pretextos. No debemos interponer nuestra vida secular al llamado del Señor. No, es que yo no puedo ir a orar porque es que yo tengo que trabajar hasta las 10 de la noche. Hermano, Eclesiastés te enseña y me enseña a mí que todo tiene su tiempo. Y hay momento para trabajar, y hay momento para reír, hay momento para jugar, y hay momento hasta para ver televisión. Pero hay un momento para Dios y ese es el momento más importante. Ahora Isaías nos muestra también que si no hacemos lo que Dios nos manda, también recibiremos su disciplina. Para los que quieran buscar, lean Éxodo 4 versículos del 13 al 14 y van a ver cómo uno de los mayores siervos de Dios, Moisés, fue reprendido por Dios. ¿Por qué? Porque se excusó, él no quiso inicialmente ir a hacer la obra de Dios. Pero como se los dije anteriormente, el llamado es irrefutable. Pero por eso no creas que entonces haz lo que quieras, que Dios no se va a cansar. No, lee muy bien lo que te coloqué. Recibiremos su disciplina. Porque al que Dios ama, corrige y disciplina, dice la palabra. Entonces, piénsalo bien antes de ser desobediente con Dios. Porque la disciplina de Dios no le gusta a nadie. A ninguno nos gusta. Y les dejo un entremés para nuestra próxima enseñanza. Y es, si tú deseas ya después de toda esta enseñanza y después de todo este llamado del Señor, a ser un servidor, debes tener en cuenta qué requiere Dios de ti para que tú seas un verdadero servidor. Y la palabra de Dios habla de las cualidades que debe tener un pastor y que debe tener un diácono. Los invito a que lean Primera de Timoteo 3, versículos del 2 al 7, Tito capítulo 1, versículos del 1 al 9 y Primera de Timoteo capítulo 3 del 8 al 13. Verdaderamente, amados hermanos, vamos a encontrar que servirle a Dios no es fácil, pero que debemos servirle al Señor en santidad. Esta es la entrada para nuestra próxima enseñanza. Le damos la gloria y la honra al Señor, al Dios Todopoderoso. Papito Dios, te agradecemos, Señor, por lo que nos has traído. Yo te quiero pedir perdón, Señor, porque reconozco, Señor, y lo reconozco ante mis hermanos, ante ti primeramente, que no he sido ese siervo que tú deseas, Señor. Que muchas veces, Señor, me he hecho a un lado, Señor, que a veces me ha dado hasta pereza, Papito Dios, que he escuchado muchas veces al enemigo, Señor, pero tú hoy me has llamado, Señor, para no dejarnos vencer. Hoy nos estás haciendo un llamado, Señor, para ponernos en los zapatos de los demás. Hoy nos has puesto, Señor, en principio de lo que tú deseas que nosotros hagamos, Señor, en la obra que es en la iglesia, Señor mío. Servirle a nuestros hermanos, pero también servirle a los que todavía no te han encontrado, Señor. Ayúdanos a dar un buen testimonio, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, a estar enfocados en ti y no en el mundo, Padre Santo. Toma la vida de mis hermanos, Señor. Toma sus corazones, el mío, y transfórmalos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.